Hola, ¿qué tal todos? Les habla el Dr. Jaime. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En el video anterior estuvimos hablando sobre las vitaminas. Hablamos sobre los alimentos en los cuales podemos obtener estas vitaminas. Explicamos cuál es su beneficio y cuáles son aquellos procesos que desarrollan estas en nuestro organismo, ya sea metabolismo del calcio, regeneración de heridas, mediadoras químicas. Además ayudan al desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Explicamos que cuando existe un exceso de vitaminas, nuestro organismo se encarga de excretarlas. O, peor aún, podríamos tener complicaciones en el caso de un exceso de vitamina A. Por ejemplo, para los que aún no han visto el video o son nuevos en el canal, les dejo una tarjetita por acá o por acá, donde ustedes pueden ir a ver ese video, se pueden informar y pueden dejar su me gusta. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de historia. Trataremos de conocer cuáles son los antecedentes de la humanidad y las pandemias que le han afectado en la historia. No incluiremos la pandemia que nos afecta actualmente debido a que hemos subido suficiente material al canal. Les dejaré nuevamente una tarjetita por acá o por acá para que ustedes puedan ir a ver esos videos. Y sin mucho más que agregar, comenzamos con el video de hoy. Todas las civilizaciones de la antigüedad sufrieron enfermedades en diferentes brotes y todas ellas los abordaron en tres elementos importantes. Primero, tenían una medida religioso-mágica. Consideraban que las enfermedades y las pestes eran un mandato divino. Siempre se trató de utilizar un cierto grado de conocimiento científico y siempre existía un poder público en la lucha de las plagas. Estos eran los tres elementos fundamentales que utilizaban estos antecesores para combatir brotes, plagas en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad. Y a medida que la población empezó a crecer y existió la migración de personas, las pandemias empezaron a crecer más y más. Estas pandemias cambian totalmente el pensamiento de una sociedad y han influido decisivamente en la historia. Por eso, en este día trataremos de hablar de la mayoría de ellas. ¿Cuál es el ejemplo que nos pueden dar en la actualidad? Para este video decidí agregar las más importantes, las más considerables y las que pensé que tuvieron un mayor impacto en la humanidad. Es decir, dejé algunas por fuera, ¿no? Si no, haría demasiado largo el video. Bien, la pandemia número 1 del video, la peste de Justiniano. Esta afectó en el año 541 a 544 después de Cristo. Y de hecho es la primera pandemia pestífera de la cual se conservan escrituras. Esta peste de Justiniano mataría aproximadamente 10.000 personas al día. Fue una pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Bizantino, incluyendo Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África. El Imperio Bizantino fue tan golpeado que perdió el 25% de sus habitantes. Incluso el propio emperador estuvo a punto de morir. De hecho, por eso los historiadores modernos le dieron el nombre de esta peste por él. Juan de Efeso, un historiador y eclesiástico, relata cómo las personas se enfermaban y cómo la mayoría de estas presentaban una aparición de bubones, ojos sanguinolentos, fiebres y pústulas, y además que las personas solían morir en 2 a 3 días, además de que podían presentar confusión mental. Pero aparte de todas estas manifestaciones, también provocaba miedo entre la población. Cuando hablamos de bubones nos referimos a la inflamación de los ganglios linfáticos, cuales eran dolorosos y la mayoría se presentaban en la ingle, aunque estos también se pueden presentar en el cuello y en la axila. Continuaremos con la peste negra. En realidad esta es una enfermedad que ha mantenido en jaque a la humanidad durante cientos de años. De hecho, todavía hay casos o se reportan brotes de peste negra, y esta además ha sido una de las plagas más letales que ha sufrido la humanidad. Esta terrible pandemia es causada por la bacteria Bacilo gram negativo Yersinia pestis. La peste negra se desenvolvió prácticamente a mediados del siglo XIV por gran parte de Europa. Provocó brotes recurrentes hasta en el siglo XVII. Incluso se habla de brotes importantes en 1879. La peste negra presentó su peor brote o su peor pandemia entre los años de 1346 y 1353. Ya era conocida por sus antecedentes y cómo había afectado en la peste de Justiniano, pero aún se carecía de la capacidad para el diagnóstico y el tratamiento de esta peste negra. De hecho, por aquellos tres elementos que les dije en un principio, ¿no? Que el primer elemento era un castigo divino. Entonces esto le permitió hacer estragos, lo que la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia de la humanidad. De hecho, pasaron 5 siglos para que se descubriera que era una enfermedad de origen zoonótico, concretamente en la rata. Convivían entre las grandes ciudades, las grandes civilizaciones de Europa, lo cual favorecía
la contaminación. De hecho, algunos historiadores manejan datos de que la península ibérica perdió el 60 al 65% de la población. Entonces, se imaginan la tasa de mortalidad que manejaba esa pandemia. Se trata de que en ese momento la población europea pasó de 80 millones de habitantes a 30 millones de habitantes, por lo que al inicio de esa peste negra estaban tratando ante una enfermedad a la cual se desconocía su huésped, se desconocía su diagnóstico, se desconocía su tratamiento. Básicamente solo sabían de que había inflamación de los ganglios linfáticos y que en 2 a 3 días las pacientes podrían morir. Hasta el siglo XIX se superó la idea de algo mágico sobrenatural y se comenzó a investigar, y fueron 2 personas, 2 científicos, los cuales los dejaré por acá y por acá, Kitasato y Jerzy, los cuales empezaron a investigar y se dieron cuenta que la bacteria Yersinia pestis era la causante de esta peste negra y la que estaba haciendo estragos en Europa, Asia, África. En total, la bacteria Yersinia pestis afectaba las ratas negras y estas transmitían al ser humano mediante sus garrapatas, sus pulgas, Chenopsila chopis, mediante una picadura en un humano. De esa forma se transmitía la enfermedad. Entonces se dieron cuenta que la peste negra era una zoonosis. Comenzaron a investigar más durante esta temporada de la pandemia de peste negra y se dieron cuenta que había 3 formas de presentación. Aparte de la bufónica, agregaron la peste neumónica y la peste septicémica, siendo estas 2 últimas las más mortales. Incluso alcanzaron un 100% de mortalidad durante el brote de peste negra, ¿no? Consideraban que los pacientes los cuales presentaban síntomas respiratorios, tenían sangrado al toser, tenían sangrado nasal, tosían y dificultad para respirar, tenían una peste negra neumónica, por lo cual tenían una mortalidad muy alta. Y también cuando tenían una peste negra septicémica, porque tenían manchas negras en la piel. Les dejaría unas imágenes, y de hecho a esas manchas negras que aparecían en la piel, en las extremidades, le agregaron el nombre de la muerte negra. En esa temporada de la peste negra se empezó a utilizar una indumentaria por parte de los médicos, los cuales los hacía distinguirse de la sociedad y la usaban supuestamente para evitar contagio con los pacientes. Y esta indumentaria se atribuye a Charles Lorme. Este era un médico personal que atendía a la realeza y para ellos utilizaba toda esa indumentaria. Básicamente consistía en el típico, que les dejaré aquí una imagen, un traje negro con una máscara con un pico muy pronunciado, y dentro de ese pico traían una mezcla de hierbas. Básicamente eran como 55 hierbas las que iban adentro, con polvo de víbora, canela, mirra y miel, y con el pensamiento de que el olor de estas iba a atenuar la probable contaminación del aire que había por parte de los enfermos, ¿no? Entonces este olor lo iba a proteger al médico. Aparte de eso, también se utilizaba un bastón, el típico bastón con el cual tocaban o examinaban a los pacientes para no tener contacto físico, porque también se consideraba que de esta manera se contaminaba a la persona. De hecho, ellos explicaban que la mascarilla tenía que estar llena de perfume. De esta manera iba a bloquear la enfermedad. El objetivo era proteger al médico de los llamados miasmas o la forma en que ellos pensaban que se podían contaminar. Pero en realidad estas máscaras y estos trajes no eran efectivos para evitar contaminarse. Y ahora esa imagen ha quedado grabada para la historia. Se ha considerado como el médico de la peste por el traje emblemático que se utilizó en esos años, que afectó bastante a la población. La tercera enfermedad que nos afectó bastante a la humanidad es la viruela, el llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos está documentada desde hace 10.000 años, y su nombre hace referencia a las pústulas que aparecen en la piel, justo así como el de la imagen. Es una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que también, al igual que las otras dos, diezmó a la población mundial. Podría llegar a tener hasta tasas de mortalidad del 30%. Recordemos que la peste negra mantuvo una tasa de mortalidad del 60% y se expandió increíblemente cuando empezaban los conquistadores a cruzar el océano e infectaban América. Se documentan brotes importantes desde el siglo XVIII, pero por fortuna ha sido una de las 2 enfermedades que el ser humano ha logrado erradicar mediante el método de vacunación. Fue hasta 1977 cuando se registró el último contagio por viruela. Estas son las cosas que evitamos los médicos cuando recomendamos la vacunación. Evitar que estas enfermedades o estos brotes resurjan. La cuarta pandemia que ha afectado a la población en este video será la gripe española, que tiene un nombre muy curioso y ya veremos por qué. Esta se dio durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, una nueva cepa del virus de la gripe, y se extendió rápidamente a tal grado que afectó a 1/3 de la población mundial, causando muerte a decenas de millones de personas. Se dio en el periodo de 1918 a 1919, y esto que les expliqué que logró afectar a 1/3 de la población mundial
lo logró en tan solo 18 meses y se extendió a tal grado, tal magnitud, porque en ese momento existía mucha censura militar. Entonces los datos, las noticias eran muy escasas, entonces no había esa información y la gente empezaba a enfermarse y no sabían, la gente empezaba a enfermarse y no sabían. Entonces por eso hubo tanta mortalidad y tanta población contaminada, debido a que no había esa comunicación o esa transmisión de la información que es necesaria. Lo curioso que a pesar de que se llama la gripe española, los primeros casos se dieron en Estados Unidos. De hecho fue en un batallón. El 4 de marzo un soldado se presentó a la enfermería en un batallón que se encontraba en Kansas. Se quejaba básicamente de fiebre. Cuenta la historia que horas después multitudes del batallón empezaron a ir a la enfermería con los mismos síntomas y los mismos síntomas. Entonces se imaginan el nivel de contagio que tenía esta enfermedad. En abril, las tropas militares desembarcaron en Europa y fue cuando se expandió más el brote de la gripe española. De hecho, circulaba información en ese entonces de que la gente se levantaba enferma y moría en el camino a su trabajo. Entonces se imaginan la gravedad, ¿no? Y la evolución de la enfermedad en menos de 24 horas. Los síntomas de una historia refieren que son terribles. Empezaba con una fiebre y en cuestión de horas empezaba el paciente con una insuficiencia respiratoria. Se hablaba también que el paciente podía tener sangrado al toser, sangrado por la nariz, vómitos, incluso los niveles de oxígeno se disminuían considerablemente, por lo cual conseguía la muerte de los pacientes de una forma muy rápida. Esta cepa del virus de la gripe afectó a los extremos de la vida y se quedó claro que el virus se propagó a tal magnitud debido al movimiento de las tropas militares de Estados Unidos, ¿no? Porque tal vez se hubieran sostenido, no se hubieran movilizado hacia Europa, hubiera sido menos la transmisión. El segundo brote también se dio en septiembre de 1918 y también surgió de un batallón militar, y se documentó que más o menos 100.000 personas murieron en Estados Unidos en el periodo de septiembre a octubre por ese segundo brote. Esta pandemia reduciría el nivel de contagio hasta verano de 1919 en Estados Unidos, cuando ya empezaron a disminuir el número de casos. Ahora se sabe que esta fue ocasionada por un virus de la influenza H1N1 que continuó circulando como un virus estacional año tras año. Y entonces se preguntarán, ¿por qué se llamaba gripe española? Si casi todos los casos empezaron en Estados Unidos. Pues en ese momento existía mucha censura militar. Entonces básicamente solo España tenía esa libertad para transmitir la información. De hecho les dejaré unos escritos por acá de un recorte de periódico de en esas épocas quedado en la historia de la gripe española, donde ellos sí tenían libertad y podían explicar lo que estaba pasando. Luego la historia nos ha documentado más brotes de gripes. En este caso está la gripe asiática y la gripe de Hong Kong. La gripe asiática se dio por un virus de la gripe A, H2N2, y apareció en el año de 1957 en China. Esta en menos de un año ya se había propagado por todo el mundo, y en ese entonces ya existía la Organización Mundial de la Salud, y fue la que empezó a planificar los métodos de vacunación y poder lograr controlar estas gripes, las cuales tenían un cambio estacional, ¿no? Cada año estaban afectando a las poblaciones y empezaron a investigar métodos de vacunación para evitar estos brotes, y se mantuvieron bien hasta que en 1968 a 1970 comenzó un nuevo brote de la gripe de Hong Kong. Esta era una variación del virus de la gripe A, H3N2, y se expandió de la misma manera que la gripe asiática por todo el mundo. Sin embargo, cabe resaltar que para este brote de la gripe de Hong Kong, y gracias a la influencia de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad disminuyó con la séptima. Y se trata del virus de la inmunodeficiencia humana, quizás una de las pandemias más graves y más recientes que aún están afectando a la humanidad. Los primeros casos se dieron en 1981. Y desde entonces se ha encargado de extenderse por todo el mundo, siendo una enfermedad de mucho trabajo para la Organización Mundial de la Salud, con campañas y la investigación científica. Actualmente no hay una vacuna para esta enfermedad. Sin embargo, existen medicamentos los cuales han mejorado la calidad de vida de los pacientes y han disminuido sus complicaciones y su avance al SIDA. Muy bien, esta ha sido una revisión histórica de todas las pandemias que han afectado a la humanidad. No todas, si no, no terminaría el video hoy, sino que son aquellas pandemias que han ocasionado un cambio en la sociedad, aquellos antecedentes que han marcado la historia, y nos deja buenos ejemplos como el de la gripe española, en la cual nos demostró que los segundos brotes siempre son peores, además de que la desinformación también sería un mal aliado en una pandemia. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, deja tu me gusta y comparte con tus demás amigos. Y recuerda, si aún no estás suscrito, suscríbete. Justo aquí debajo encontrarás el botoncito en rojo de suscribirse
Suscríbete y activa la campanita para que puedas ver los próximos videos de este canal. Además te dejaré en la descripción justo aquí debajo los videos anteriores para que puedas ir a verlos y den tu me gusta. Y recuerda, soy el Dr. Naim y es un placer para mí hacer videos para ustedes. Bye.